Vamos a estudiar el equilibrio del hilo apoyado en una superficie. Vamos a utilizar en este caso las ecuaciones intrínsecas, que son la derivada de la tracción del hilo respecto del arco S es igual a menos F sub t, siendo F sub t la fuerza por unidad de longitud de hilo en la dirección de la tangente al hilo. Y la otra ecuación es que la tracción partido por el radio de curvatura del hilo es igual a menos F sub n, siendo F sub n la fuerza repartida por unidad de longitud también en la dirección normal, de la normal principal al hilo. Primero veremos el caso de que no haya rozamiento entre la superficie y el hilo. Si no hay rozamiento, la fuerza tangencial es cero. Luego entonces de esta primera ecuación obtenemos que la derivada de t respecto del arco es igual a cero, y si la integramos, pues tenemos que la tracción t es igual a una constante que llamaremos t sub 0. O sea que la tracción en todo el hilo es constante y por lo tanto es la misma en ambos extremos. La curva que adopta el hilo en este caso es una geodésica. ¿Por qué es una geodésica? Puesto que la geodésica es la curva de la superficie en la que la normal principal de la curva coincide con la normal a la superficie, que es este el caso. Porque claro, la normal de la superficie es la que da la reacción F sub n, y es precisamente F sub n la dirección de la normal principal de la curva. Luego, son curvas geodésicas las que adopta el hilo sobre una superficie. Por ejemplo, si se trata de un cilindro, pues el hilo puede adoptar pues, o bien una circunferencia normal al eje del cilindro, o bien una línea recta, si ponemos el hilo paralelo al eje del cilindro, que sería una generatriz del cilindro, o bien una hélice si el hilo está inclinado respecto del eje del cilindro. Esas tres curvas son las curvas geodésicas de un cilindro. Vamos a estudiar el caso de que sí hay rozamiento. Ahora, si hay rozamiento, vamos a ver el equilibrio que llamamos estricto. El equilibrio estricto quiere decir el de eficacia máxima o reducción máxima de la fuerza de la fuerza de tracción dentro del hilo, cuando el rozamiento coincide con la tangente al propio hilo. En ese caso, al coincidir la dirección del rozamiento con la tangente al propio hilo, a la curva del propio hilo, la reducción de t es máxima. Por lo tanto, también aquí en este caso, la F sub n, la normal al hilo y la normal a la superficie, la normal principal del hilo y la normal de la superficie también coincidirán. También será una curva geodésica la que adoptará el hilo. Si hay rozamiento y está en la dirección de la tangente, como hemos dicho, pues la fuerza tangente repartida por unidad de longitud será igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Si sustituimos en la primera ecuación, nos queda la diferencial de t partido por la diferencial de s igual a menos k coeficiente de rozamiento por F sub n. Y la otra ecuación la dejamos como está. Tracción por radio de partido por radio de curvatura igual a menos F sub n. Si dividimos esta ecuación en esta miembro a miembro, primer miembro por el primer miembro, segundo miembro por el segundo miembro, pues obtenemos diferencial de t partido por diferencial de s por r. Estamos dividiendo por t partido por r, el r pasa al numerador
y la tracción t queda en el denominador, y aquí obtenemos k. Bueno, pues el radio de curvatura sabemos que es igual al cociente de diferenciales, diferencial de S partido por diferencial de alfa. Alfa es el ángulo que forman las tangentes en los extremos de diferencial de S o las normales a las tangentes. Sustituyendo, me queda la diferencial de t, voy a pasar el t aquí, y aquí en R tengo diferencial de S partido por diferencial de alfa, todo esto partido por diferencial de S. Paso el diferencial de S al otro quebrado. Me queda esto igual a K, al otro cociente. Las diferenciales de S se van y me queda, voy a pasar la diferencial de alfa al segundo miembro y me queda la ecuación diferencial de t partido por t igual a K diferencial de alfa, que es de variables separadas. La puedo integrar. Esta integral es un logaritmo neperiano de t igual a K por alfa más la constante de integración. Si lo ponemos directamente en la forma exponencial, la constante de integración la voy a llamar t sub 0, me queda t igual a t sub 0, valor de la tracción para alfa igual a 0, igual a e elevado a k por alfa. Para alfa igual a 0, esto es 1, t igual a t sub 0, como había dicho. Bueno, pues esta expresión es la que me define la tracción t dentro del hilo o en hasta el otro extremo del hilo, con una tracción t sub 0 en un extremo. ¿Qué me indica? Que yo con una tracción relativamente pequeña t sub 0 en un extremo del hilo puedo soportar una tracción relativamente grande en el otro extremo en función de lo grande que sea el coeficiente de rozamiento y del ángulo alfa. O sea que depende la tracción que yo pueda soportar aquí con una t sub 0 del ángulo alfa que formen las tangentes en los puntos extremos. Es un procedimiento bastante eficaz para soportar grandes tracciones con pequeñas fuerzas en el otro extremo, porque ya digo que como esto es una exponencial, esto es un factor que crece bastante deprisa a poco grande que sea el coeficiente de rozamiento y el ángulo alfa. Por ejemplo, para soportar una tracción bastante grande, si yo doy n vueltas al cable o a la cuerda en un cilindro o cualquier otro puntal de cualquier sección, como ya digo que no depende más que del alfa, no depende de la forma que tenga la superficie, pues con n vueltas tendré un ángulo alfa 2pi cada vuelta por n. Luego t, la tracción soportada en el otro extremo será igual a t sub 0 por e elevado a 2pi n, número de vueltas, por k. Es un método, ya digo, bastante eficaz para soportar grandes tracciones en el otro extremo con una fuerza suficientemente pequeña. De ahí también la eficacia de los nudos. Un nudo no es más que un hilo, una cuerda que envuelve a la propia cuerda en otro cabo.